que todo, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Ignacio y en esta oportunidad tengo el placer de poder compartir con un escritor chileno, un escritor que se ha dedicado a las ciencias sociales, que le interesa la política, la filosofía y también los videojuegos. Estoy hablando con el escritor chileno Guillermo Sepúlveda, quien ha publicado un par de trabajos también en distintas editoriales, una es de editoriales alternativas, disidentes también, y hoy día vamos a conocer un poco las formas de pensar de Guillermo, un poco de su historia, tanto humana como escritor. Así que bienvenido Guillermo y muchas gracias por compartir este momento conmigo. No, muchas gracias a ti por el espacio. De seguro va a salir una conversación muy nutritiva para toda la gente que está en el otro lado del camino, el otro lado del sistema. Así que encantado. Perfecto. Bueno, Guillermo, un poco para que te podamos conocer, bueno, voy a contar una experiencia personal. Yo a Guillermo la primera vez que supe de él fue hace unos años atrás, cuando estaba investigando el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la otra cara. Y bueno, este es un programa sin censura. Como tú ya sabes, Guillermo, no me guardo mucho, así que si hay algo que no quieras contestar, no hay ningún problema, ¿ya? Vale, vale. Digamos. En ese entonces me encontré con un libro de Guillermo, creo que es Incorrectus. Cuéntanos un poco de ese libro. Bueno, ese libro es la segunda edición de un libro que se llama Reflexiones sobre la modernidad indeseada, paso hacia un Chile políticamente incorrecto y que surgió en 2013. Pero hablando un poco de Incorrectos, fue una segunda edición que sacamos con el equipo editorial de Aura Catena, que justamente es un equipo editorial que se dedica a publicar libros asociados a esoterismo, religiones comparadas, y en ese momento tenían una especie como de sección también para ensayos de política. Y justamente la idea de esta segunda edición era agregar algunos textos, actualizar otros, y la base fundamental de ese texto es ser un texto ligero, digerible, y como dice el subtítulo de la primera edición, ser un manual para generar pensamiento políticamente incorrecto, que desde el punto de vista político, especialmente político, pero también ético y moral, creíamos que en ese momento hacía falta. Yo creo que en ese libro yo no lo escribí solo, eso también es muy importante mencionarlo, lo escribí junto a mi colega y camarada Walter Bilbao Vilches. Con él juntamos ensayos que nosotros ya estábamos viralizando en ese momento por Blogspot y algunos que también teníamos como guardados en el cajón. Y la idea de esos distintos tipos de ensayos justamente ofrecer una mirada fresca, disidente, frente a diversos problemas que en ese momento estábamos viviendo. Por ejemplo, pienso que estos textos tienen un origen en el año 2013, año en donde ni siquiera, donde en ese momento, por ejemplo, la derecha en general todavía no hablaba de, por ejemplo, ideología de género, que es un concepto muy difundido y viralizado actualmente. No hablaban tampoco de cómo las minorías están ejerciendo derechamente lobby, y tampoco hablaba de esta mutación de las izquierdas, de una izquierda más militarizada desde los años 70-80 hacia una izquierda más progresista y burguesa. Y eso caló hondo, especialmente en el mundo del nacionalismo, que en ese momento habitábamos, porque generalmente con Walter nos juntamos con varios movimientos, varios personajes de ese mundillo, y, eh, y algunas personas que estaban dedicadas a pensar de otra manera. Eh, eso viene resumidamente. Si quieres abundar algo más, obviamente dime. Sí, de hecho te voy a hacer más preguntas respecto a eso. Pero el término incorrecto nos relata o nos responde de que efectivamente responde una respuesta a este sistema político. Pero en ese sentido, ¿solamente responde a algo político o es más allá, es algo más filosófico, es algo espiritual? Porque tomando en consideración el nacionalismo, que se entiende por lo menos desde esa vereda, desde esa editorial que tú publicaste, tiene
tenía una mirada como del nacionalsocialismo, del fascismo, ¿cierto? O al menos estaba influenciado en esos movimientos del siglo XX. Y como bien tú dices, además, en esa época no se hablaba sobre el liberalismo como tal, sino más bien una derecha tradicional, común y corriente, que en todos los países del mundo, si se quisiera hablar, o al menos de Occidente, se relaciona al fascismo de forma despectiva. Tomando ese título de Incorrectus, ¿qué es lo que tú quieres destacar o qué es lo que, cuál era tu propuesta hacia el mundo? La- es un libro de ensayos y que yo debo reconocer que no fue tan profundo, pero sí muy incisivo. Me tomé muy de la metodología que utilizó Nietzsche en sus primeros libros de las introspectivas. Era como escribir ensayos súper digeribles, pero que ojalá sean dinamita, que de alguna forma generen ruido en el sistema y que generen también, obviamente, en ese caso, y para aquellos que están en contra del sistema, una especie de, de, de de llamado a pensar distinto. Y desde esa perspectiva, efectivamente, la derecha, no como ahora, que yo hago una diferencia, estaba muy focalizada en la tecnocracia. Estaban todos muy de acuerdo en lo que se llama el consenso de las izquierdas y derechas de la concertación, muy de acuerdo en no querer ir más allá, en permitir que de alguna manera la degeneración nacional avanzara de manera lenta pero segura. No, todavía en esos tiempos ya habíamos vivido, por ejemplo, la Revolución Pingüina o el intento de estallido social llamado Revolución Pingüina, también dominóse también una segunda fase de ese mismo proceso, de ese mismo intento estratégico de las izquierdas por llegar ahí. Y por su parte la derecha estaba bien dormida, esa es la verdad de las cosas. Y en ese momento también criticamos en diversos espacios, cuando publicamos, cuando lanzamos el libro, por ejemplo, a esta derecha que defendía la religión del individuo y por ende consideraba que el sujeto histórico del mundo, la forma de poder entender el mundo siempre tenía que ser de manera individual y no comunitaria o nacional. Entonces ya había como una especie de episteme bien burguesa, bien desarrollada, bien cómoda, a la cual nosotros intentamos fundamentalmente atacar, para generar ruido, para abrir nuevas puertas, para que la gente pensara de otra manera y para focalizarnos fundamentalmente en el adormecimiento de posibles resistencias, ¿vale? En ese tiempo yo no tenía ninguna relación ni militante ni cultural con la derecha porque estaba muy tecnocratizada y muy centrada justamente en sus Excel y en sus trabajos y en sus propiedades, básicamente. No había ninguna lucha cultural, cosa que no ocurre actualmente, pero que esa es otra historia, ahora es otro contexto. Entiendo. O sea, finalmente era una crítica a la oligarquía que ya venía desarrollándose después de cuando supuestamente la alegría iba a llegar, que incluso sirvió como una despolitización del ciudadano en ese sentido, en donde pareciera ser que en los 90 ya no se hablaba de política, era un tema prohibido, y finalmente todos optaron como por una democracia totalitaria en el sentido de poder comprender esto como la única salida. Y una Cuando te escucho de los... una democracia es culpa burguesa y moralmente totalitaria. O sea, te perseguía casi por buscar otros ideales. Cuéntame. Te Sí, interrumpí. no, está bien, no, sí, está bien la interrupción. Bueno, es que finalmente cuando te escuché la última respuesta, que esto se ha, él ha escuchado en varios videos y conversaciones de nacionalismo desde el sentido ideológico, que hay que destacar, esto es completamente ideológico y filosófico, ¿bien? Lo que escucho siempre es que hay una crítica a la derecha. Cuando al te escucharla recientemente, por lo menos sentí que tú quieras rescatar una derecha así como tradicional. Como bien tú dices, una derecha bien burguesa, que está como, tiene una herencia importante en Inglaterra, podemos hablar de los liberalismos clásicos que hoy en día defienden estos tipos como Kaiser, ¿cierto? Como Javier Milei, que finalmente son unas derechas en lo político libertarias que incluso podrían ser consideradas de izquierda hace unos siglos atrás, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿tú intentas rescatar una derecha tradicional en ese sentido? Yo creo que hay que, en primera instancia, rescatar un pensamiento que no sea ni de izquierdas ni de derechas, Uh -huh. que sea de base,
exoderecha. De hecho, yo hablo incluso de exoderecha, que es más allá o fuera del radar de lo que actualmente conocemos como derecha. Eso implica un parto. Eso implica un parto en el sentido de que implica tratar de emerger, o tratar de crear algo nuevo, pero no desde la nada, no desde la simple creatividad o de la, sí, básicamente. No ex nihilo, sino que eh, totalmente desde las cenizas de los pensamientos de los distintos pensamientos de derecha, que puede ser distinto quizá a una cosmovisión de derecha entendida como tal, tomando no obstante como eje matriz, la moral y ética de los nacionalismos. Esto es importante concebirlo porque actualmente, efectivamente, las derechas actuales, entiéndase por ejemplo, y las derechas más populares y conocidas, entiéndase libertarias o neoconservadoras, eh, sí, entre libertarias y neoconservadoras, efectivamente rescatan incluso algunas concepciones, algunas ideas base de lo que podríamos considerar un cierto vitalismo de derechas, ¿vale? Empieza todo por ejemplo, tanto en el pensamiento libertario como neoconservador de las derechas, existe actualmente, por ejemplo, una tendencia al objetivismo, ¿no? Al objetivismo de Ayn Rand, que no es más que una mezcla entre derecha individualista y vitalismo nietzscheano. Eh, Mezclado obviamente de ateísmo y todo eso, pero la base filosófica es, desde mi perspectiva, podemos discutir esto, es una derecha individualista mezclado con vitalismo superhumanista de Locke, o para ser más preciso, de Nietzsche, ¿vale? Es como una especie de nietzscheanismo de derecha, vitalismo de derecha. Eso es la base, desde mi perspectiva, de la matriz filosófica de las ideas libertarias, tanto anarcocapitalistas como minarquistas, y del neoconservadurismo más, digamos así, socialdemócrata, pero con tendencia al alt-right o una derecha más, si se quiere, guerrera, y no necesariamente burguesa. Eh, por el otro lado, y ahí estamos hablando solamente de lo que llamamos la derecha tecnocrática, o la evolución de la derecha tecnocrática hacia una derecha más populista o más, en el buen sentido de la palabra, más folk, más centrada en la tierra, desde el punto de vista, por ejemplo, duquinista. También tenemos el mismo nacionalismo, tenemos varias vertientes. Tenemos una vertiente más, como tú dices, biologicista, que viene desde la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Tenemos también la influencia del movimiento fascista italiano, que tiene una perspectiva más vitalista nacionalista, y así. Y si tú te vas dando cuenta, para no andar tanto en el detalle de las distintas derechas, eh, lo que le da lo que hace desde mi perspectiva, o invita a evolucionar incluso el pensamiento de derecha, es la matriz filosófica del vitalismo. Porque, y desde esa perspectiva, es tomar a Nietzsche desde la perspectiva más antiburguesa posible, ¿vale? Porque es importante también mencionar que Nietzsche también ha sido cooptado por las izquierdas más progresistas y burguesas, principalmente hablo de Michel Foucault o de autores como Deleuze o Guattari, que básicamente lo que tratan de hacer es tomar el lado más hedonista y dionisiaco de Nietzsche y explotarlo al máximo para fomentar lo que ellos llaman la revolución molecular disipada, o una revolución, básicamente ellos le llaman antiburguesa, pero termina siendo tan burguesa como la Comuna de Ñuñoa en su 100%. Pero de base, desde mi perspectiva personal, hay que rescatar a Nietzsche, y ahí yo por eso, por ejemplo, planteo, y ahí me posiciono en un nacionalismo futurista, o particularmente nacional futurista o arqueofuturista, para ser más exacto, y tomando los conceptos de quien Fallé, que es de base un vitalista nacionalista o un nacional vitalista. Entiendo. Sí, mira, me llamó mucho la atención lo sobre Friedrich Nietzsche.
porque efectivamente, como bien tú dices, en el siglo XX, Nietzsche fue modelo de muchos filósofos del siglo XX, como Michel Foucault, que incluso pareciera ser que Foucault lo quería como relacionar, como bien tú dices, con un Nietzsche más liberal, ¿cierto? En el sentido político, no estamos hablando de filosófico inglés, sino que pareciera ser que era una figura importante dentro de varios escritores franceses. No sé si tú has leído Pierre Klossowski, que también escribió sobre Nietzsche, que era un francés también, era como una especie de nihilista, cineasta, novelista, pero bastante Y que habla crudo. el autor de que habla del pensamiento débil, ¿no? Claro, claro, y Lipovetsky. Jim Lipovetsky, claro, escribe un ensayo sobre la felicidad paradójica, el imperio del mal, pero Nietzsche lo toma como una figura libertaria, crítica al cristianismo, al judeocristianismo, crítica a las tradiciones, crítico a lo establecido. De hecho, hay un filósofo francés que todavía está vivo, que se llama Michel Onfray, que le dicen el nuevo Nietzsche, que incluso lo publican en Anagrama. Igual es interesante el tipo y toma a Nietzsche, como lo dices tú, como una visión completamente distinta como tú lo concibes. Incluso Nietzsche muchas veces, personas también del nacionalismo lo critican, lo han tratado de progre, ¿cierto? Lo han tratado de individualista. Me acuerdo siempre de Pedro Varela, que tú lo debes conocer, donde él hablaba, tenía una frase que decía más Wagner y menos Nietzsche, ¿cierto? Porque para él Nietzsche era una figura que era bastante, que perjudicaba a la religión católica que él tanto ama. Tomando en consideración todo lo que estás diciendo, que me parece bastante interesante, a mí también me gusta bastante Nietzsche, lo considero un pensador bastante interesante de a final del siglo XIX, que incluso Heidegger, ¿cierto?, que después lo toma en el siglo XX y pareciera ser que lo quería como revivir a través de una cosa con un poco más de método, por llamarlo de alguna forma. Es muy interesante la propuesta nietzschana, algunos que lo relacionan ahí con Adolf Hitler, ¿cierto?, con la voluntad de poder y todo lo demás. Tomando en consideración todo esto, quiero seguir en la misma línea temática. No sé si tú has escuchado hablar sobre Gustavo Bueno. Sí, el materialista filosófico. ¿Qué te parece a ti en la actualidad, Guillermo? Porque hay alumnos de él como Jesús Maestro y yo, Santiago Hermesilla, que es un marxista que tiene un canal de YouTube, que imagino que lo debes ver de repente, o siempre, no lo sé. Y él habla sobre unas posturas hispanistas, católico-ateas. No sé qué opinión tienes de él, porque pareciera ser que choca un poco con el nacionalismo, pero a la vez muy parecido en términos prácticos. No sé si has escuchado sobre eso. Sí, o sea, Santiago el Mesías de base es marxista estalinista, Mm, pro China, por lo mismo, estructuralista no dialéctico. eh, de hecho, eh, la gran pelea que se tenía filosófica que se tuvo en Rusia entre, por ejemplo, Althusser mm, y Lenin era esa, po, que era el tema de todavía un estructuralismo muy, muy, muy sólido, muy antidemocrático, ¿vale? Versus un pensamiento, por ejemplo, trotskista casi eh, de izquierda anarquista, ¿no? Entonces, y son disputas que todavía tiene la izquierda, ¿no? Pero no quiero entrar ahí. Y Santiago Mesías se instala, no obstante, en esa vertiente más altuseriana, ¿vale? Eh, y donde el foco de su pensamiento, sus ideas, es el control de los medios de producción cultural, no solamente económicos, ¿vale? Y en base a eso, el establecimiento de una política autoritaria quincenal de izquierda. Eh, y, obviamente, y le ha agregado ahora último, Santiago Mercía, por estar también inmerso en la escuela filosófica del materialismo filosófico, para que la redundancia, le ha agregado justamente este hispanismo medio materialista. mm, Si esa es la verdad, es como un hispanismo materialista, en el sentido de que yo utilizo el hispanismo en la medida en cuanto las personas que habitan los territorios conquistados por el Imperio Español compartan mi idea, compartan mi proyecto pro China y marxista-estalinista, ojalá en España, y
y ojalá sea viralizado en toda la orbe, lo que le llama él la iberófora, ¿cómo se llama? Iberofonía, ¿no? Sí, que es como una manera de decir los satélites de mi propio imperio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo lo considero un poco narcisista y desde el punto de vista incluso ideológico, a su vez que me parece totalmente contraproducente una mentalidad de materialista, primer choque, izquierda, siguiente choque, eh, del hispanismo. Lo considero netamente una perspectiva demasiado instrumental. De hecho, yo les creo más, aunque uno puede estar de acuerdo o no, a los medievalistas casi, eh, y casi y nacional católicos que aspiran a tener, a formar casi o a volver casi la Edad Media, les creo más a ellos, les creo más su cristianismo y su catolicismo más a ellos que a Santiago Ormesilla. Aunque uno puede estar de desacuerdo o no, pero les creo más a ellos porque me parece más consistente. Sea uno católico o no, yo por ejemplo soy católico cristiano, pero tengo también eh, mi deriva es un cristianismo positivo, ¿m? Que es un cristianismo que se defendió y que era vitalista y se defendió durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿vale? Entonces, cada uno puede nutrirse de lo que desee, ¿no? Pero me parece mucho más sincero ese nacional catolicista más tradicionalista, si se quiere, que este hispanismo instrumental materialista de izquierda. Sí, bueno, eso más o menos te quería preguntar porque yo tengo una apreciación muy similar a la tuya, porque, bueno, la Mesía anda con unas fotos como con figuras de la Virgen María, no lo recuerdo bien, ahora pareciera ser que se cree católico, pero lo toma como una cosa atea, ¿cierto? Como un instrumento para poder convencer a su adherente, y eso viene mucho de Gustavo Bueno, y la verdad es que a mí también me parece un poco una contradicción, ¿cierto? Y por eso te lo preguntaba. Y porque también hay varios movimientos como heredados de Dugin, que son como nacionalistas con una matriz un poco izquierda, ¿cierto? Por ahí hay algunos movimientos que tienen esa herencia, que toman a Heidegger a veces como para poder eh, responder a todo el nivel, la cosa de la globalización, ¿cierto? Bueno, y respecto bueno, voy a cambiar un poco el tema y ir a otro lado. Me gustaría saber, Guillermo, por qué tú te acercas a esto. ¿Cuándo comienzas a investigar, a estudiar todo esto, la filosofía? ¿Cómo empezaste? ¿Qué pasó en tu existencia que te llevó a hacerte estas preguntas y más aún, comenzar a estudiar? Un familiar, un familiar que en paz descanse, que murió muy joven, pero fue un gran referente para mi juventud y adolescencia. Siendo que él no pensaba como yo he llegado a pensar ahora, pero en su momento él era muy, muy, muy estudioso, era estudioso de la filosofía. Y yo conversé con él, era un primo mío, ¿vale? Que tenía alrededor de 2 años más. Y a él le encantaba la literatura, era fue el primer fanático del Señor de los Anillos que yo conocía, era de las personas que, sin haberse visto la película, se habían leído como 5 veces la saga completa de Tolkien, o la saga al menos de la Comunidad del Anillo. Eh, Era un experto en Tolkien. Eh, Era una persona que amaba el saber, le gustaba, por ejemplo, leer a Nietzsche, le gustaba leer a un montón de autores. Yo no los entendía, pero los conversaba con él. Y llegó un momento que en la casa de mi abuela, en el sur, yo encontré un libro. Yo ya tenía estas como intereses bastante compartidos con mi primo y encontré un libro bien interesante justo después de que él se murió. Y este libro se llamó, bueno, este libro se titulaba, muy famoso, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Tremendo libro. Yo lo empecé, yo lo empecé a leer así como si nada. Yo en ese momento, yo no, y todavía lo reconozco, no soy muy amante de la literatura, de las novelas, por ejemplo, pero empecé a leer ese ensayo y encontré un estilo que me encantó. Un estilo que habla de contingencia, un estilo que habla de análisis político de una manera súper ligera, súper rápida de entender, con datos, pero sin abrumarse y ni tampoco abrumar.
Y este caballero, un racio vitalista, a propósito del vitalismo, me empezó me invitaba, me empezó a invitar a mi interés por las humanidades, particularmente la sociología, que es la profesión que actualmente profeso. Y desde ahí me di cuenta de que sabía un mundo. Desde ahí empecé a leer a Nietzsche, porque antes solamente escuchaba a mi primo. Empecé permiso, a, a leer otros autores, a leer filosofía, a interesarme en el colegio por la filosofía, pero de manera profunda, no superficial, como en ese tiempo, yo te digo, 2005 se pasaba la filosofía, y ahora hay que decir. Y me empecé a interesar por eso. Y de ahí entré a la sociología, y en sociología, cuarto medio, yo ya tenía un pensamiento nacionalista, ¿vale? Colindaba ya con ciertos pensamientos medio pinochetistas que me llamaban la atención, pero todavía no le encontraba el fundamento. Eh, y, y me fui separando de a poco de eso, de ese pinochetismo, para acercarme a los fundamentos que estaban justamente en lo que históricamente nosotros llamamos la revolución conservadora. Y yo empecé a leer a Spengler, empecé releer a Ortega y Gasset, a leer a autores nacionales como... Empecé a conocer a Pedro Godoy, yo también escribí un libro con él, también autores del siglo XX como Carlos Keller-Rueff, un gran sociólogo, eh, a Izaguirre, y empezaba a leer y a buscar en esta gran biblioteca que está ubicada en la Universidad de Concepción, que es la Biblioteca Central, libros que no eran obligatorios para mí leerlos por la carrera. Entonces empecé a meterme en las bodegas más profundas de la Biblioteca Central para poder buscar este pensamiento disidente y encontrar un fundamento. Si a mí, más que decir, oye, quiero ser como él, había una cosmovisión que yo la tenía así proyectada y que quería fortalecerla, quería nutrirla, y ahí empecé a leer todos estos autores que me imagino tú conoces y están asociados a lo que se conoce como la revolución conservadora. Más o menos, ¿cuántos años tenías tú ahí, Guillermo? Estamos hablando de que yo tenía como 18 años hasta los 23, 24, que fue el término de mi salida Perfecto. de mi carrera, de mi titulación. Finalmente, además de la formación universitaria, tú te formabas también de forma autodidacta, o tenías dos lados ahí de formación, y eso lo hace bastante, como algo más integral, ¿cierto? Entonces, por eso te quería preguntar cómo había partido todo esto y ahora en la actualidad también, o sea, sigues con la misma senda, no en la misma senda, pero finalmente no es que seas, no eres liberal, digamos, ¿cierto? O sea, dentro de lo ideológico, del concepto. Lo que también te quería preguntar también en la misma filosofía, dentro de lo filosófico, y que muchas veces me gusta hacer esta pregunta, que va mucho más allá de la cosa intelectual, pero ¿el ser qué es para ti? El ser es concepto, es acto. Y esto te lo cuento porque, por lo menos en el caso Hegel hablaba en el prólogo de la fenomenología del espíritu, que el ser era para sí cuando se concibe como tal. Y el ejemplo es, cuando nace un embrión, este no se concibe como tal, porque no hay razón, no cultiva su razón. Cuando él comienza a cultivar su razón, es ahí un ser para sí. Y que te decía que finalmente el concepto, cuando no es acompañado de un acto, finalmente termina en palabra muerta. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, por eso Hegel cuestionó mucho la religión católica, no en el sentido de doctrina, sino más bien de cómo se llevaba a cabo, ¿cierto? Que era como una fe sin obrar. Y te pregunto a ti, dentro de lo filosófico, ¿cómo se puede definir? Dentro de lo político, ¿uno debe obrar también con toda esa idea y conceptos que intenta llevar al papel, estudiar? ¿O simplemente son cosas políticas que algún día podrían llevarse a cabo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú atiendes? ¿Cómo te comportas de forma diaria en ese sentido? Mira,
Yo tomo el pensamiento de Hegel también desde la perspectiva de que viene de Aristóteles, porque que el acto y la potencia, ¿no? Eh, y Hegel también plantea, importante mencionarlo, pero lo recalca y lo refuerza fundamentalmente Giovanni Gentile, que es básicamente un vitalista hegeliano, desde mi perspectiva, plantea de que el ser, y lo refuerza Alberto Huela, que es un filósofo argentino que también me gusta mucho, que es hispanista y, es bien interesante. El ser es lo que es y lo que quiere ser, ¿Mm? ¿vale? Eh, Dicho esto, el ser es aquello que se observa, ¿vale? Que se ve ser, ¿vale? Que actúa como tal, o sea, que actúa y con cierta identidad o cierto patrón, si se quiere, opera y se despliega, pero también es lo que ese ser puede llegar a ser. Ujú. Entonces, desde esa perspectiva, es acto, o sea, es existencia, es acto y es potencia. Eh, es, es lo que se ve que es cómo opera, cómo se mueve, cómo habita, pero también aquello que desea ser. Y desde esa perspectiva, por eso es tan importante no solamente el obrar éticamente, sino también desear seguir obrando éticamente. Mm. Eh, y desear en el futuro, inclusive también quererlo, ¿no? Desearlo. Yo me tomo de esa definición de ser, no obstante ello, la alimento del pensamiento heraclitiano de la voluntad de poder, asociado más a Nietzsche que a Heráclito, entendiendo por ende que aquello que existe no existe de manera ética, sino que existe porque de alguna manera busca su expansión. Y ese deseo de expansión no es que yo quiera aplastar al prójimo o yo quiera aplastar a los demás seres vivos o quiera aplastar a alguien, en definitiva, sino deseo que esta proyección que te planteo de existencia, acto y potencia se integre y tenga un foco, ¿vale? Tenga un foco. En la medida en que ese ser adquiere cierta identidad vital, ¿vale? Una cierta proyección, cierto propósito, le dicen actualmente, eh, pero también deseo de seguir conquistando, es el ser se vuelve, el ser sobrevive en definitiva, porque también el ser es algo que subsiste a pesar de a pesar de, de querer destruirlo en la otra vida, pero ahí podemos hablar ya más de metafísica, ¿vale? Pero no sé si respondo un poco tu pregunta. Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras, por eso quería preguntar, bueno, y claramente sí o sí hay que acercarse a la metafísica. Como hablaste de acto y potencia, es imposible no recordar a Santo Tomás de Aquino, bueno, a mí por Aristóteles, Exacto. me tocaba de decir, que son principios que básicamente ellos también postularon en sus trabajos filosóficos, sobre todo en el caso de Aristóteles. Y claro, efectivamente respondes a lo que te había consultado. Y por eso mismo, porque la filosofía creo que eso es lo que es lo que es lo que propone finalmente, no solamente el pensar, y de hecho también voy a nuevamente parafrasear a Hegel, porque él decía, la filosofía se entiende como amor a la sabiduría, pero Hegel quería hacer el saber real, llevar el saber a quizá algo como una ciencia, y eso era como una de las grandes diferencias que de repente aparecen como sistemas como el de Immanuel Kant, donde ve todo como fenómeno, todo es fenómeno, todo es porque es y no hay más allá, ¿cierto? Y como que se agarra mucho de la ciencia, mucho de la modernidad en ese sentido. Todo se tiene que resolver en la Tierra, básicamente. Mm, Eh, justamente, justamente. Por eso también, por lo menos en el caso de Hegel, ahí hay una crítica a la escolástica y toma también como una figura a Martín Lutero, ¿cierto? Pero bueno, no quiero profundizar más en eso. Y también te quería hacer otras preguntas, y voy a ir cambiando de repente si, de uno a otro tema. Guillermo, ¿tú qué opinas del sionismo? Y te quiero poner en contexto en esto.
aunque yo sé que lo va a entender, pero de todas maneras igual. Tomándolo como dominación mundial, el sionismo, como bien sabemos, no se trata de ser una persona antisemita, considerando lo que significa semita también, que engloba a distintos pueblos de Medio Oriente, por cierto, y que además el sionismo, la crítica que se ha hecho durante por lo menos el último siglo, ha sido censurada, y actualmente en la contingencia, como ya sabemos, el tema de Israel y Palestina ya está en boga, a pesar de que los progres hoy en día defienden a Palestina y atacan a Israel, incluso ven a Israel la figura del nacionalsocialismo. Eh, Cuéntame, ¿qué es lo que opinas tú del sionismo, de este movimiento nacionalista que reivindica al Estado de Israel? ¿Qué te parece a ti el sionismo? ¿Realmente tiene una dominación mundial o simplemente es una parte más de la historia, un acontecimiento histórico que, como en la historia sabemos, muchas veces han existido imperios y después terminan cayendo? ¿El sionismo es lo mismo? Es parte no es parte de la dominación mundial, sino más bien es un odio al judío en sí, o hay algo más en eso? Mira, el sionismo, como tú bien dices, es un nacionalismo imperial, es un nacional imperialismo, ¿vale? Por aparte. Y es tan imperialista como China, es tan imperialista como en su momento, o lo sigue siendo, o lo trata de ser, porque ya le cuesta más, Estados Unidos, y es tan imperialista como actualmente podríamos hablar de Rusia, ¿vale? Eh, pero en sí el imperialismo no es un problema desde mi perspectiva a nivel político, a nivel geopolítico. Es, es una perspectiva que generalmente adquieren las naciones cuando adquieren cierto grado de potencialidad y vitalidad y cierto desarrollo también económico, material y también cierta unidad política dentro de sí. Para tú poder ser imperio tienes que conseguir cierta unidad política dentro de tu propio territorio. Por ende, no es algo que desde mi perspectiva sea antinatural, sino al contrario, consecuencia incluso de la propia evolución orgánica de una nación, ¿vale? Hay países que no pueden llegar a eso porque les faltan los factores que te mencioné, que es estabilidad económica, estabilidad política y estabilidad cultural, y por qué no decir también estabilidad étnica, en el sentido de conservar y cuidar a su población natal. Eh, pero sin esas, pero es parte necesaria. En Europa durante la Edad Media y la Antigüedad, y incluido también la modernidad, y en eso no, en eso también las guerras mundiales también caben dentro de esto, de esta explicación. Tuvieron ese momento de alto grado de nivel y estabilidad, al punto que la proyección hacia otros territorios era inevitable. Eh, el problema de esto, no obstante ello, a pesar del grado de madurez que puede adquirir una nación y volverse imperio, que también le pasó a Roma y podemos hablar de un montón de civilizaciones, es que eh, las relaciones geopolíticas entre países debiesen ser, no sé si armónicas, pero conscientes de esto, no siendo incluso moralista en el punto de querer anularlo o evitarlo, y asumiendo inclusive que en ciertos continentes va a haber siempre un elemento más fuerte que otro, ¿vale? Y que por ende eh, es más la coordinación con este ente más poderoso y estable dentro de los propios continentes que una sumisión a él mismo o un apoyo fanático. Y entendiendo eso así, la responsabilidad de, de las consecuencias negativas, digamos así, de estas expansiones imperiales de las naciones, eh, debiesen ser más asumidas desde adentro que desde afuera, no como echándole la culpa. Por ejemplo, no hay que echarle la culpa a Israel porque sea nacionalista, ni echarle la culpa a China porque se está expandiendo y también es muy nacionalista, ni menos echarle la culpa a Rusia porque también es muy grande y también se está volviendo cada vez más patriota o nacionalista si queremos ser más estrictos. Hay que preocuparse primero de uno. Como se dice, el viejo dicho dice que la ropa sucia se lava en casa. Y en ese sentido,
hay que procurar ser fuertes para sobrevivir ante estos conjuntos y ante estas orquestaciones geopolíticas que se generan entre naciones poderosas. Y no llorar y reclamar porque estas naciones de alguna manera no están colonizando o no están atacando o no están quitando peso dentro de la gran orquestación geopolítica mundial. Y desde esa perspectiva también, aspirar a eso no es una mala idea para un país, porque hay que aspirar siempre a ser grandes. Ahora, esa grandeza como país, pensemos en Chile, debe empezar en primera instancia por una conciencia nacional y obviamente eso implica tener filtro frente a las posibles influencias colonialistas tanto a nivel financiero económico, como lo hace China con otros recursos naturales, culturales, como lo hace Estados Unidos con Hollywood, o como lo hace o lo puede hacer Rusia a través de su blanqueamiento de imagen a través de sus propios medios de comunicación. A lo que voy, hay que hacerse responsables de las influencias imperiales, pero no querer por eso criticar necesariamente la vocación imperial de naciones fuertes y estables. ¿Me hago entender? De todas maneras. Bueno, justamente lo preguntaba por lo mismo, porque hay una crítica importante de mucho nacionalismo a Israel, y por eso te hacía la pregunta, pero lo que tú respondes finalmente es que existe una obligación de poder conservarse como especie, así como un humano. La vida siempre es dura, es una lucha, y finalmente quien sobrevive de la mejor manera es quien se arriesga más y quien se quiere expandir finalmente, y por eso también existe nuestro imperio, ¿cierto? Curiosamente siempre se critica a Estados Unidos, pero no así a China, cuando podríamos decir que actualmente el imperio es China y no así Estados Unidos, y que finalmente varias partes de Chile se vende a China, y eso tampoco crea un antiimperialismo chino, ¿cierto? Sino que más bien un antiimperialismo judío, un antiimperialismo estadounidense, mejor dicho. Así que sí, claramente responde a la pregunta. Y te quería hacer, no sé si tienes un poco más de tiempo, Guillermo, cuéntame. Sí, por supuesto, tengo tiempo. Ya. Hablémonos. Mira, bueno, como también habíamos hablado en un comienzo, yo leí una vez un trabajo tuyo, uno chiquitito que tú escribiste en conjunto con el profesor Godoy y tu camarada Bilbao, sobre Nicolás Palacio, que es un historiador que se conoce muy poco en Chile, sobre su gran obra, que fue Raza Chilena, ¿cierto? Y quien fue una de las personas en Chile también que muchas veces escribió sobre él, y que incluso, bueno, yo vivo acá en la comuna de Santiago, dejó un monumento al frente de su departamento, ahí en el Cerro Santa Lucía, una pequeña piedra, ¿cierto? Un monumento que no está a la vista cualquiera, a Nicolás Palacio, y me refiero al escritor chileno Miguel Serrano. Te quería preguntar sobre él, si lo has leído, qué opinión tienes tú respecto a su obra. Cuéntame un poco, por favor. ¿A Nicolás Palacios o a Miguel Serrano? A Miguel Serrano Bueno, yo rescato de Serrano cuando él rescata a Nicolás Palacios. Eh, Me gusta mucho ese pensamiento de pensar que Chile básicamente tiene derecho a subsistir como nación y que existe de alguna u otra manera cierta identidad biológica que te hace hablar de un pueblo chileno, ¿vale? Critico a Serrano su germanofilia eh, y a Nicolás Palacios se la perdono un poco, no sé si por la época, pero creo que también por un tema de deseo de deseo de que Chile sea grande. Yo creo que en parte quizá lo que puedo compartir de Miguel Serrano y lo que puedo compartir también de Palacio es que es esa particular defensa de un pueblo. Y lo que me encanta de Serrano, también lo reconozco, es su intento de cimentar las bases para una metafísica local o nativa, ¿no? Inspirada evidentemente en algunos pensamientos un poco germanófilos, pero, pero cimentada también en la tierra que habita, que es Chile, y en los mitos que incluso subsisten en Chile.
a mí me gusta mucho el libro El Cordón Dorado, cuando habla, por ejemplo, de cómo ciertos, por ejemplo, elementos mitológicos mapuche, inclusive, eh, rescatan alguna influencia, incluso prehispánica, influencia germana prehispánica, a propósito de las primeras incursiones vikingas en América, ¿no? Que también llegaron a América del Sur. Ese estudio que lo rescata fundamentalmente del sociólogo, filósofo y argentino Jacques de Maillet, eh, que es un importante estudioso también de este tema, como arqueólogo. Me gusta no me gusta, lo considero súper coherente, al nivel de que trata de ayudarnos como nación a pensarnos desde una metafísica local y nativa, ¿vale? Eh, yo creo que eso es lo que yo rescataría fundamentalmente de Miguel Serrano, y creo que desde ese punto de vista hay que tomarlo de la manera más positiva posible, ¿vale? Qué decir también de su calidad poética, de su calidad para poder escribir prosa y para obviamente escribir de manera bella y hermosa, en el sentido más griego de la palabra. Eh, y eso yo lo rescataría. No me obsesionaría con Serrano, pero sí rescataría eso que te planteo. Perfecto, perfecto. Como bien tú dices, la capacidad literaria que tenía él para escribir era tras la pluma, muy conmovedora, y yo creo que cualquiera le podría erizar la piel, digamos, ¿no? Es un tremendo escritor. Y respecto a unos temas muy parecidos, te quería preguntar sobre la muerte. ¿Qué opinión tienes tú sobre la muerte? Bueno, ahí, como para poner un poco en contexto, está Heidegger, ¿cierto? Como un filósofo que pueden ser entre otros más, cuando hablaba sobre el ser sobre la muerte, que básicamente respondía a una búsqueda de la autenticidad del individuo, al desocultamiento del ser, y que básicamente era una posibilidad para poder buscar esta autenticidad, considerando que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de la posibilidad. Por lo tanto, ¿cómo, qué opinión o qué visión tienes tú respecto a la muerte? ¿La muerte te invita a ti a ser una persona auténtica? No el auténtico de forma vulgar que se entiende en nuestro país, de que una persona que dice garabatos, que anda enfrentando a las personas sin ninguna ética, sino que más bien seguir un camino propio para el desarrollo del ser. Cuéntame, ¿qué visión tienes tú respecto a la muerte, Guillermo? Para partir, cito al gran Pedro de Valdivia, la muerte menos temida da más vida, ¿no? Eh, y es que la verdad el concepto de muerte, para mí no, o sea, es un concepto, obviamente, es un concepto, se puede definir, se puede operacionalizar, se puede graficar incluso. Eh, para mí la muerte no es sustantivo, ¿vale? La muerte no es algo que exista así como algo materialmente existente, ¿no? Evidentemente, los seres humanos la dibujamos, ¿no? Como este ser, como encapuchado y que no tiene carne, sino que solamente se le ve su esqueleto. Pero la muerte, a pesar de eso, a pesar de no tener sustancia, eh, subsiste como precepto inclusive, ¿vale? Viva la muerte, decían los franquistas, ¿no? Eh, pero no haciendo referencia a que haya que matar, sino que hay que arriesgar para, para vivir de otra manera, ¿no? Ni siquiera mejor, porque el concepto de calidad de vida es muy burgués. Y desde ese punto de vista, la muerte es una apuesta, ¿vale? Y dicho esto, lo que realmente existe en realidad es la vida, y la vida incluso en el más allá, ¿vale? Para los cristianos es el cielo o el infierno, y para aquellos que son más neopaganos puede ser
el Valhalla u otros más allá que existen, ¿no? Que se han graficado o intentado graficar en la historia de la religión. Y con eso dicho, para mí la muerte no es fundamento no fundamenta nada ni puede construir nada, pero sí permite motivar al ser humano a llegar a ser más. Es como este espacio vacío que el ser humano igual busca llenar de alguna manera diciendo que es muerte, pero que le sirve para poder apostar y entregarse más a su factum, ¿no? A su destino, a lo que le toca vivir, a sus circunstancias en definitiva, y a enfrentarlas, porque así como los franquistas decían viva la muerte, para de alguna manera fomentar cierto coraje, ¿no? Y, el miedo a la muerte, que es un pensamiento muy burgués, muy conformista, es todo lo contrario. Es asumir, inclusive, que la muerte sea sustantivo y que sea incluso dominante, al punto de que quienes temen a la muerte se acostumbran a despreciar, a desvalorizar y por ende a desacralizar. Y también, en el lenguaje más contemporáneo, a deconstruir y a resignificar, ¿vale? La muerte desde ese punto de vista, como imperio, él es el reino de la desvalorización. Y es también el fundamento, o se vuelve fundamento en realidad, de la moral de esclavo. Y por ende del último hombre, y por ende del pensamiento más burgués posible, ¿vale? Al contrario, a la muerte no diría se le glorifica, pero sí se le concibe como existente, como, como conviviente incluso del propio, y que coexiste incluso con el ánimo más vital del espíritu, y que así como el caos, ¿vale? Que para mí son similares, son sinónimos, son necesarios para despertar o estar despierto y mantenerse consciente y lograr también la supraconciencia eh, que se logra únicamente emprendiendo y tratando de conquistar el destino. Entonces, desde esa perspectiva, eh, la muerte es eso para mí, ¿vale? Heidegger hablaba justamente del ser para la muerte, ¿vale? Que el ser está hecho para esa muerte, pero yo diría que el ser debe hacerse consciente de la muerte más que sea algo dado. ¿Para qué? Para lograr justamente esta superación espiritual que no solamente sirve para ser mejor que antes, que es como un pensamiento bastante liberal actual, sino que fundamentalmente ser mejor para otros, porque solamente los fuertes, y este es mi pensamiento, pueden ser buenos, buenos con los demás, porque lo hacen a conciencia y lo hacen sabiendo que pueden dar algo, y eso que dan es lo que han logrado conseguir con su propio desarrollo. Perfecto, y mira, ahora que nombraste eso, es una pregunta. Tú estabas hablando sobre la mejorarse uno mismo dentro de lo liberal, de lo burgués, que está en boga con estas cosas del New Age y toda esa imbecilidad, donde aparecen que es ser mejor, el tiburón, donde un tipo gana millones de dólares, ¿cierto? Y tú hablas de la autosuperación, de una voluntad de poder, algo bastante nichano, en donde finalmente los fuertes somos o podríamos ser un factor importante dentro de una sociedad. ¿Cómo se puede llevar eso a la práctica, Guillermo? ¿Cómo tú lo llevas a la práctica? Mira, eso de las mentes millonarias es muy objetivista todo esto. Eh, al nivel, pienso, de la filosofía de Reich, es muy vitalista. Yo no lo considero totalmente como algo negativo, pero lo que sí consigo como algo negativo es justamente eh, que las personas fuertes no ayuden a los demás. De hecho, yo creo, y esto es mi perspectiva personal, que cuando uno es fuerte debe buscar a los débiles para poder apoyarlos dentro de lo posible, ¿vale? Eso tú lo ves a nivel físico, si tú tienes, por ejemplo, un desarrollo físico formidable por
ejercicio, deporte, etcétera, si no ayudas a los demás y te vuelves un adorador únicamente de tu cuerpo, bueno, para mí desde mi perspectiva no eres tan fuerte como debieses ser, ¿vale? Quizás es un segundo nivel. Así también, y te lo digo así planteado, gente que también tiene mucha fortaleza espiritual o emocional, que es capaz de abatirse ante un montón de problemas que son actualmente generadores de estrés o frustración o depresión, también debiesen ser capaces de poder aconsejar, educarse si quiere inclusive a gentes que están en situación de debilidad, ¿vale? Entonces desde esa perspectiva, la manera de obrar es no solamente dar, que es como la manera o como se concibe erróneamente también el cristianismo, sino que también darse, ¿vale? Darse, o sea, no basta con, por ejemplo, enviar una referencia económica a una persona que tiene problemas económicos, sino que si es posible y factible, ir donde esa persona y apoyarla también éticamente. Eh, Muchas veces, por ejemplo, la autoayuda es conformista. Y yo creo que en la medida que salgamos de ese conformismo burgués, tanto desde, o sea, con nuestros amigos, con la gente que vivimos, con la gente que amamos y que conviven con nosotros y que respetamos y queremos, eh, bueno, no va a llegar nunca a ser fructífera o un fructífero, si se quiere, todo ese desarrollo espiritual o físico que uno tiene, ¿no? Y de ahí parte mi ética y mi forma de concebir la moral, incluso, ¿vale? No hay que, y ahí no hay que, sale mi lado más cristiano positivo, no hay que necesariamente martirizarse por otro, pero sí entregar lo mejor de uno a aquel que te que ha colaborado en tu vida de alguna u otra manera, ¿no? Quizás no necesariamente económicamente, pero muchas veces los amigos son, por ejemplo, para hablar de los amigos y la religión de la amistad, por ejemplo, los amigos son aquellos que te han aconsejado, te han nutrido o incluso a veces han compartido momentos de transición espiritual que son súper importantes. Y en ese sentido uno tiene que también ser agradecer obrando. Entiendo. Buena respuesta, Guillermo, y bueno, también comparto bastante. Y mira, para hacerte ya la última pregunta y cerrando, me gustaría saber si es que tú crees que es posible, dentro de lo político, poder llevar a cabo un gobierno nacionalista. Y aquí, bueno, sabemos que hay muchas variantes, sobre todo en Chile. Podemos hablar desde el señor Obrero, ¿cierto? Desde González Bombaré hasta Osvaldo Lira y otros tipos de nacionalismo como el de, bueno, el de izquierdo, me refiero al abuelo, ¿cierto? De este señor y otros movimientos más. Pero en la actualidad, como bien tú dijiste, también hablamos de China, hablamos de Israel, ¿cierto? Que son nacionalismos, incluso medios capitalistas, como el caso de China, que para mi gusto no es marxista, y comparto bastante la opinión del profesor Carlos Pérez, en ese sentido que China es un país capitalista, estatista podría ser, no así marxista, pero en fin, sí que podríamos llevar a cabo un Chile nacionalista en la actualidad, ¿bajo qué principios? Porque finalmente estamos en el siglo XXI, donde, como bien sabemos, finalmente todo se reduce al individuo, se reduce al átomo, ¿cierto? Toda una sociedad atomizada. Entonces, en ese sentido, ¿sería posible llevar a cabo un gobierno nacionalista por la democracia, por la supuesta democracia, evidentemente, o por lo que llaman democracia? ¿Qué principios crees que tú que podríamos adoptar o qué se podría mostrar para que las personas se puedan convencer? Porque finalmente, como bien tú dices, pareciera ser que el nacionalismo es una emergencia, a veces una necesidad más que una opción. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Claro, efectivamente, tú lo planteas, es una necesidad. Yo diferencio, por ejemplo, lo que es patriotismo de nacionalismo. El patriotismo es
un instinto nacional un instinto nacional, y cuando tú lo racionalizas y lo sistematizas, lo puedes convertir básicamente, fácilmente en un nacionalismo. Pero de base, tenemos que partir por una ética que derive en una filosofía, y una filosofía que derive en una política, ¿vale? Una gran política, ojalá. Una ética que, desde mi perspectiva, ojalá sea vitalista o suprahumanista, que conciba al ser humano como alguien que puede ser, desarrollarse y llegar a ser mejor que ahora, a nivel moral, ético, y por qué no, de desarrollo personal, económico, financiero, personal, que de alguna manera también sirva para llegar y invocar, porque yo no creo que las cosas se creen, sino que se invocan, una cosmogonía asociado a este mundo, asociado, perdón, a esta ética, que ya está escrita, ya ha sido escrita, y ni siquiera fue escrita en el siglo XX, sino que desde tiempos inmemoriales, ¿vale? Asumir, por ejemplo, que existe un orden natural, y que ese orden natural tiene sus propias reglas. Reglas que puedes tú interpretar que fueron constituidas o desarrolladas desde la creación, desde la creación, ¿vale? Desde el génesis del mundo, o ser incluso laico y decir que estas reglas al final el ser humano las fue descubriendo a poco. Pero independiente del camino, sea este algo que sea un regalo, un don para el funcionamiento del mundo, de Dios, o algo que se descubre de manera personal o que el ser humano lo ha descubierto, no hay que descuidar que existe. Y este orden natural existe tanto que es también un orden natural dinámico, no es solamente estático. O sea, evidentemente, por ejemplo, todos sabemos que las reglas de la física, al menos en el mundo material mundano, están archi comprobadas. Pero también existen reglas morales y éticas que también están más que archicomprobadas. Las religiones tratan de entregarnos de manera más fácil este mensaje de este orden natural existente. Las parábolas cristianas, el Bhagavad Gita de los hinduistas, incluso el Corán de los musulmanes, tratan de alguna manera de invocar o hacerte llegar a ese orden, ¿vale? Obviamente con el acento étnico que cada uno de estos libros tiene, ¿no? Con esto dicho, sin una ética y sin una filosofía, por ende natural, es imposible construir o configurar un sistema político, económico, que de alguna u otra manera subsista en el tiempo, que dure 1000 años, ojalá. Y eso implica un trabajo a nivel no solamente ético, sino que psicopolítico también, en el sentido de que no basta con decir este es el modelo que funciona, sino que fundamentalmente, y más importante aún, esta es la ética que funciona. Esta filosofía de vida es la que funciona. Y en ese sentido, como tú bien dices, uno puede pertenecer a cualquiera sea de las variantes del nacionalismo, pero hay un consenso, debería haber un consenso en una ética para vivir, en una ética para poder superar, en definitiva, y aquí me pongo bien hinchano, la moral de esclavos existente, que está tanto en la derecha tecnocrática como en la izquierda progresista, y que también creo inclusive está en las izquierdas más duras o estalinistas, ¿vale? En ese sentido hay que rescatar una especie de nacionalismo existencial, que no solamente nos ayude a mejorar nuestras vidas materiales, sino que fundamentalmente nos ayude a anclarnos espiritualmente a este mundo, que es distinto a profesar solamente una religión, sino que vivir metafísicamente eso que profesa, sea una religión o una idea política.
a eso iba, porque finalmente tú dices, lo importante es llevarlo a la práctica. Y finalmente es una postura existencial ante la misma, no solamente una postura de abstracciones, porque aquí hablamos a veces mucho de abstracciones. Y si vivimos en una época tan nihilista, que ya no creemos en nada, una época de las tinieblas, muy oscura, ¿cómo nosotros le podemos despertar eso a las demás personas? Porque finalmente es como un despertar a veces individualista, cuando tú hablaste en un comienzo de la cosa nichana relacionada con el nacionalismo. Si es algo individual, ¿cómo se lo podemos hacer saber al colectivo? ¿Cómo conectamos con esa idea considerando que todo es nihilismo, que todo es relatividad? ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿A base de un gobierno o una monarquía? ¿O finalmente hay personas, podrían haber personas obligadas que están siguiendo esta idea? ¿Qué hacemos con eso, Guillermo? ¿Qué podríamos hacer? Primero hay que pensar éticamente en el día a día y estatalmente hacia el futuro, porque una cuestión que es importante que hemos abandonado también muchos de los nacionalistas existentes es el pensar político. Que para qué decir el pensar filosófico, ¿vale? Todavía se tiene un pensamiento demasiado reaccionario como de que básicamente hay que ir a la acción y que la acción y la acción y la acción, pero la acción sin fundamento termina, bueno, yo he visto En muchos aquí. camaradas que terminan convirtiéndose en cualquier otra cosa que no es el ideal o que son los fundamentos que algunas veces vendieron. Los fundamentos siempre hay que invocarlos, ¿vale? Sea en tu día a día, en tu búsqueda de lecturas, en tu encuentro con otras lecturas que no necesariamente tienen que ser nacionalistas, pero siempre hay que integrar. La gran misión, y te lo digo así, de los nacionalistas en el mundo es integrar el mundo. Y integrar su propio mundo, que en este caso es su comunidad. Y lo otro que es importante mencionar es que también no existen diferencias tangibles entre lo que podría ser un individuo o la comunidad. En sociología se habla de sujeto y se habla de sociedad y se habla de comunidad, y en realidad la verdad de las cosas es que tenemos tantos conceptos liberales en nuestra cultura, ¿vale? Y qué decir de los conceptos socialistas, que creemos que o actuamos como se podría decir, como una bandada de pájaros o una manada sin conciencia, como lo quiere el socialismo más colectivista, o actuamos de manera atómica, como tú bien dices, o, con mentes supermillonarias, tipo tiburón, sin darle o aportar o solidarizar con nadie. Mm. Yo creo que el contrario de todo eso, al contrario de esos extremos, el pensamiento de exoderecha más nacional debe ser integralista, en el sentido que asuma que es un nexo de ideas, más que una idea superior. Y en la medida que nos convertamos en nexos de gente, en nexos de voluntades, en nexos de ideas, en nexos de pensamiento, vamos a generar o vamos a aunar o vamos a lograr esa anhelada unidad nacional. Yo creo que si uno no es nexo de nada, o no trata de ser nexo, mejor que no lo trate de hacer porque a veces, perdón, que no vaya en contra de esa idea. Eh, y ese es otro nivel de la ética social desde mi punto de vista del nacionalismo, que es ser nexo y magnético si se quiere, pero tratar de unir e integrar, sintetizar, si quieres, a nivel más hegeliano. Pero sintetizar, no cualquier cosa, no mezclar cosas por mezclarlas solamente, sino que con esta matriz filosófica, que de mi perspectiva debiese ser eh, vitalista, asumiendo también realidades culturales de otros pensadores. Por ejemplo, a mí me parece bastante de acuerdo lo que dice Osvaldo Lira, como también me parece bastante de acuerdo lo que a veces piensa un neopagano como Julio Ébola, Mm. ¿vale? O el mismo Guillén Fallé, ¿vale? Entonces, integrar, integrarse para integrar a los demás y asumir, también muy importante, nuestras propias diferencias, porque yo no le voy a decir a todo el mundo, por ejemplo, que sea arquifuturista. Yo conozco mucha gente que piensa de manera axiática, tiene un pensamiento incluso defensor
de cierto heideggerianismo español o pensamiento subiriano, conozco gente que es serranista, Como, conozco gente que... así como tu camarada, el escritor chileno Jorge Sánchez. Claro, y yo tengo mis diferencias con él, pero fácilmente me puedo tomar un vino con él y vamos van a haber cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas en las que estamos en desacuerdo. Pero lo importante es ser nexos y generar también camaradería espiritual, ¿vale? Y filosófica, que harto nos ha faltado porque ahora último, por ejemplo, la derecha está saliendo con su pensamiento un poco más actualizado, en el libertarianismo neoconservador, y está bien, no, a mí no me parece algo que sea deleznable, pero cuando nosotros, ¿no? Hemos olvidado eso y creo que hace falta ese tipo de camaradería filosófica y espiritual. Excelente, excelente respuesta, Guillermo. Y ya la última para terminar, cuéntanos de autores, libros que tú nos puedas recomendar, no solamente a los analistas, sino que más bien a personas que sigan un camino filosófico, que estén buscando una senda, que estén buscando la existencia, la autenticidad. ¿Qué libros recomendarías? ¿Qué autores? Bien, para partir, como tú bien dices, mi amigo rancagüino Jorge Sánchez, perdón, fue en salida, el libro Guerra Biológica, lo recomiendo, un libro que está en muchas librerías de Santiago, pero también lo pueden pedir online si son de regiones. Bueno, tú no, Desconozco la verdad porque no soy pero distribuidor de él, no desconozco si está en regiones. Ah, no tienes cámara, pero aquí lo estoy mostrando. Es la primera perfecto. Sí. edición, en ICP. Y hay una Ahí para que. segunda o tercera edición también muy buena. Sugiero la segunda y tercera, pero como base, ¿sí? Si tienen ese libro, lean. Yo vengo también de la escuela, o pasé por la escuela, más que ser de la escuela de Louis Heinrich Scott, así que también recomiendo el libro de Método de Intelección Estratégica, que sirve para analizar de manera sistemática procesos sociales y políticos. ¿Vale? Así, es un método. No, no es un libro, no es una Biblia, no es un capital, no es un libro no es un manifiesto, es un método, un libro de metodología para analizar mejor las cosas y sistematizarlas. Eh, Evidentemente también al gran Osman Spengler, ojalá leerse los tres tomos, los cuatro tomos de La decadencia de Occidente, Ujú. y de otros autores o de otros sectores ideológicos, eh, recomiendo leer, no siendo nacionalista, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset, Tremendo. eh, también La historia como sistema de Jorge Ortega y Gasset, También eh, y también del ala más de izquierda, que no necesariamente es mala, Ujú. me gusta mucho bueno, el Capital, es necesario leérselo, Uf. para entender un poco cómo funciona o cómo qué es lo que desean en definitiva la gente de izquierda. Y eh, también las reflexiones económicos sociales, que para mí son súper importantes para entender el pensamiento marxista. De ahí parte todo, ¿vale? De ahí parte los primeros escritos de Marx, ¿m? Como filósofo. Y voy a extender para el lado del pensamiento de derecha, recomiendo también girar hacia la derecha de William Tapia, eh, que también es chileno, también es un escritor joven, ahora de ahora último, y también eh, eso por ahora. Sí, yo creo que eso con eso ya tienen bastante y pueden leer. Sin dejar de leer, no obstante, a los antiguos como Carlos Keller, que para mí es un tremendo investigador. Mm. Pedro Godoy, también lo recomiendo por ser uno de tantos de mis maestros. Y obviamente tienen que leerse Raza Chilena de Nicolás Palacios, eso es obligación para un nacionalista. Bueno, Carlos Keder fue como, no sé si fue alumno de Spengler, pero tuvo como Sí, una es, relación con él, ¿no? es Sí. Spegleriano y tú lo puedes ver en libros como en La Eterna Crisis Chilena, pero fundamentalmente en sus tres tomos de sociología, donde hace una interpretación spengleriana de la historia de Chile. Ahí totalmente recomendable. Es difícil de encontrar, sí, pero si lo encuentran, una joya. ¿Tú lo tienes?
No, justamente yo conseguí leerlo en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción, así que aquellos que son penquistas vienen en Concepción y pueden acceder a la Biblioteca Central siendo estudiantes, vayan para allá. Está escondido en las bodegas, pero lo pueden leer. Oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias por las recomendaciones, Guillermo. Así que, bueno, Guillermo nos recomendó leer Spengler, Nicolás Palacio, Carlos Keller, su gran amigo y camarada Jorge Sánchez Fuenzalía, y que son varios libros y obras que tienen una misma línea, o al menos muy similar, que van por el tema del nacionalismo, ¿no? Así que, bueno, Exactamente. hay mucho más escritores, Carlos Videla, que es un escritor también que tú lo debes haber leído, que también está publicando hartos trabajos relacionados con los nacionalismos, con Miguel Serrano, con Terry Pueblo, ¿cierto? Bueno, y otras cosas más. Así que, bueno, fue un gusto haber conversado contigo en esta oportunidad, Guillermo. La verdad es que con Guillermo hace un rato, hace vasto tiempo, yo creo que hace como un año atrás, que estamos intentando conversar. Espero que podamos también materializar alguna, nos podamos juntar por ahí a tomar alguna cerveza y por conversar en persona. Y bueno, si quieres contacto también contigo, Guillermo, a ver si es que en un próximo futuro podemos seguir haciendo más en vivo, ¿no? Algunas otras conversaciones. De todas maneras, siempre van a haber más preguntas, Guillermo, así que fue un gran agrado. No, muchas gracias a ti por el espacio. Me gustó también la interacción con el público en el sentido que estaban muy atentos, se notaba que estaban hablando de lo que estamos eh, interconectando y bueno, cuando se concrete la justa ahí vamos viendo. Eso es importante, acerca de la camaradería y siempre desde el punto de vista positivo y no solo por juntarse, ¿no? Hay que crecer espiritualmente y ojalá hacerlo juntos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que mira, te mandan saludos, te dicen gracias Doctor Game, te dicen, bueno, quedó grabado, va a quedar, va a quedar grabado en el Instagram, yo lo descargo y después lo subo a YouTube, que es el canal que yo tengo en internet, así que atento a las historias porque lo vais subiendo. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron presentes, gracias Guillermo y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos y que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches.